Con el gusto de vernos nuevamente, en este caso para iniciar con el módulo de carbohidratos, en lo que respecta a la reactividad que precisamente tienen los carbohidratos en las matrices alimentarias y que se asocian con su deterioro. Bien, entonces empezaremos en una primera presentación con los aspectos básicos de los carbohidratos en las matrices alimentarias. Y dentro de esto, lo primero que veremos son, aparte de ciertos conceptos básicos, la estructura de los carbohidratos. Bueno, los carbohidratos tenemos que decir que son compuestos, son moléculas que contienen carbono, hidrógeno, oxígeno, y que por cada átomo de carbono tienen una molécula de agua. Y se pueden definir químicamente como polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. Es decir, son compuestos que tienen grupos hidroxilo y un carbonilo que puede estar como un aldehído o como una acetona. Son muy importantes en las matrices alimentarias y en términos generales en la naturaleza, dado que el 90% de la materia seca de los vegetales son carbohidratos. Y los carbohidratos son fuentes de energía, principalmente, y dentro de ellos, los principales en términos de la alimentación humana y de animal, tenemos a la D-glucosa, a la D-fructosa como monosacáridos, y a la sacarosa y lactosa como disacáridos. La sacarosa es el azúcar de caña, el azúcar de mesa, y la lactosa el azúcar presente en la leche de vaca. Y el almidón como el polisacárido más importante que está presente en todos los granos de la alimentación humana. La mayor parte de los carbohidratos se encuentran presentes como polisacáridos. También otra manera de clasificarlos es en términos de los números de unidades que están presentes en estos carbohidratos. Y tenemos a los monosacáridos, en los cuales tenemos a un carbohidrato, o los oligosacáridos, en los que hay de 2 a 20 unidades, y los polisacáridos que contienen más de 20 unidades. Y dentro de estas dos categorías, pues podemos tener a los homosacáridos y a los heterosacáridos, en los cuales en los homosacáridos solo tenemos un solo tipo de carbohidrato y en los heterosacáridos a varios tipos de carbohidratos. Bueno, como decíamos, estos polihidroxialdehídos o polihidroxicetosas se clasifican dependiendo del número de carbonos que tengan. Estamos hablando de los monosacáridos. Si tienen 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9, pues estos son los nombres. Los más abundantes son los carbohidratos con 5 y 6 átomos de carbono. Pero partamos del carbohidrato más simple que tiene 3 átomos de carbono, que sería una triosa, en el caso de los aldehídos, con 4 átomos de carbono sería la tetrosa, pentosas serían con 5 átomos de carbono y hexosas con 6 átomos de carbono. Los equivalentes de la cetosa serían con 5 átomos de carbono las pentulosas y con 6 las hexulosas. Bien, hablemos primero de las aldosas. Bien, entonces las aldosas, la aldosa más simple es el gliceraldehído. Son 3 átomos de carbono, en el cual tenemos el carbonilo como un aldehído, un segundo carbono con un hidroxilo y el tercer carbono con otro hidroxilo. Y aquí podemos apreciar que este carbono intermedio, el carbono 2, es un carbono quiral. Puede tener el hidroxilo hacia la derecha o hacia la izquierda, conformando de esta manera a la serie de las D aldosas o de las L aldosas. Este sería el D gliceraldehído y este es el L gliceraldehído. Entonces, aquí vimos que los carbohidratos van a tener
átomos de carbono quirales. Y entonces pueden existir en dos configuraciones espaciales, ya sea en configuración D o bien L. Pero aquí hay que hacer énfasis en que en la configuración D, la serie D de los carbohidratos son los más abundantes en la naturaleza. Los carbohidratos de la serie L son raros realmente, ¿no? Y se definen los carbohidratos de la serie D porque presentan el hidroxilo del último carbono quiral ubicado, orientado hacia la derecha. Y aquí tenemos toda esta, toda la serie de las D-aldosas y partiendo de las triosas, en el cual el D-gliceraldehído es el más simple, es la molécula que vimos en 3 láminas previas, en donde el carbono quiral tiene hidroxilo hacia la derecha. Entonces, esta es la triosa, esta es la aldosa más simple, ¿no? Esta triosa. Pero de aquí, de esa triosa, pasaríamos a las tetrosas, es decir, cuando hay un carbono adicional en la cadena. Este carbono adicional tiene que estar presente entre el grupo carbonilo y el carbono quiral más distante, es decir, entre el carbono 1 y el 2, que es lo que aquí tenemos presente, este carbono. Aquí el hidroxilo está a la derecha y aquí está a la izquierda, es decir, al momento de que pasamos de las triosas a las tetrosas, se generan dos isómeros por la quiralidad de este nuevo carbono. Y así cuando pasemos a las pentosas, de cada una de estas tetrosas se van a generar dos isómeros. Aquí de la eritrosa, como podemos ver, esta parte es idéntica en ambos. El nuevo carbono que se va a insertar es este, junto al grupo carbonilo. Y entonces puede estar orientado el hidroxilo a la izquierda o a la derecha, generándose así la D-ribosa y la D-arabinosa a partir de la eritrosa. Mientras que de la treosa, de igual forma, se genera la D-gilosa y la D-lijosa. Y entonces a partir de cada una de estas pentosas se van a generar las hexosas, cuando se presente un carbono, un nuevo átomo de carbono con su hidroxilo y su hidrógeno correspondiente, junto al carbonilo, junto al aldehído, ¿verdad? En el caso de la arabinosa, tomamos este ejemplo, en el caso de la arabinosa, este es el nuevo carbono que se está insertando y que es quiral. Entonces, puede tener hidroxilo a la derecha o a la izquierda. Si lo tiene a la derecha, esta es la estructura de la D-glucosa, ¿sí? Cuando está hacia la izquierda, es la única diferencia de orientación de este hidroxilo es la D-manosa. Y así tenemos que de la D-ribosa se generan la alosa, la D-alosa, ¿sí? Con todos los hidroxilos a la izquierda, a la derecha, perdón, o bien la D-altrosa, donde el primer hidroxilo está orientado hacia la izquierda. Y así, de esta misma manera, podemos ver la estructura de todas las otras hexosas. Bien, aquí hay que referirse nuevamente a la estructura de la D-glucosa, hay que hacer énfasis porque es el monosacárido más importante que hay en los alimentos, en la naturaleza, ¿sí? Es el más abundante y esta es su estructura. Y el hidroxilo del carbono 2 está a la derecha, el de 3 a la izquierda, el del 4 a la derecha y el del 5 pues a la derecha también, porque es la D-glucosa. La orientación de ese hidroxilo, del hidroxilo del carbono más distante al carbonilo, es lo que define si pertenece a la serie D o a la serie L. Y aquí lo tenemos nuevamente, la representación de la D-glucosa, y vemos que la imagen especular de la estructura de la D-glucosa pues corresponde a la L-glucosa. Aquí se pueden ver las dos estructuras. Veamos ahora el caso de las cetosas. Bien, la cetosa más simple es esta. También con 3 átomos de carbono. Tenemos un grupo carbonilo
que está como grupo ceto en este caso, en el carbono 2, y 2 hidroximetilos. Como podemos ver, aquí no hay ningún carbono quiral. Esta cetosa es la 1,3-dihidroxiacetona. Y aquí tenemos toda la serie correspondiente de las cetosas que vimos previamente con las aldosas. La triulosa, que es la 1,2-dihidroxiacetona, vemos, la estructura no tiene ningún átomo chiral, pero cuando se inserta ya un átomo entre el grupo carbonilo y el hidroximetilo más lejano, ya tenemos un átomo, un carbono con quiralidad, ¿verdad? Como estamos hablando de la serie D, pues vamos a ver que este hidroxilo tiene que estar hacia la derecha. Bien, cuando pasemos de las tetrulosas a las pentulosas, es decir, con 5 átomos de carbono, el nuevo carbono se va a insertar entre el grupo carbonilo, ¿sí?, entre el grupo ceto, y el carbono quiral más distante, es decir, aquí. Es este el nuevo carbono. El hidroxilo puede estar a la derecha, y esta es la estructura de la ribolosa, o hacia la izquierda, y esta es la estructura de la gilulosa. Y para llegar a las hexulosas, es decir, a las cetosas con 6 átomos de carbono, entre el grupo carbonilo, entre el grupo ceto y el siguiente carbono quiral, que es este, se inserta un nuevo carbono, que sería este que estamos viendo aquí. Y entonces el hidroxilo puede estar a la derecha o a la izquierda. Y precisamente en este caso, a partir de la derribulosa, aquí cuando el hidroxilo de este nuevo átomo, de este nuevo carbono quiral se orienta hacia la izquierda, tenemos la estructura de la fructosa. Si vemos, cuando estos dos átomos quirales, que son los únicos dos que pueden cambiar, en el caso de las hexulosas, en su orientación, cuando están ubicados en el sentido totalmente opuesto a la fructosa, esa es la estructura de la sorbosa. El hidroxilo está a la derecha del carbono 3 y del carbono 4 hacia la izquierda, mientras que la fructosa estaba hacia la izquierda y a la derecha. Cuando todos los hidroxilos están hacia la derecha, estamos hablando de la psicosa. Recordemos que únicamente los carbonos 3 y 4 son los únicos que en este caso tienen posibilidades de cambiar en su orientación. Y de la tagatosa es cuando tenemos todos los hidroxilos orientados hacia la izquierda. Bien, aquí tenemos las estructuras de las hexulosas y vemos que las únicas dos posibilidades de quiralidades en el carbono 3 y el 4, aquí esta es la estructura de la fructosa, de la psicosa todos hacia la derecha, de la sorbosa opuestos a la fructosa, y de la tagatosa todos hacia la izquierda. Bien, aquí recordemos la estructura de la fructosa. Es una cetosa, entonces el carbonilo está en el carbono 2 y la orientación del carbono 3 es a la izquierda del hidroxilo y del 4 es a la derecha. Es la única cetosa libre que se encuentra en los alimentos y es un monosacárido que está presente en la sacarosa, en el dímero de la sacarosa, que es un dímero de glucosa y fructosa, que se obtiene, que es la estructura básica del azúcar de caña. La fructosa se encuentra hasta en 55% en los jarabes de maíz de alta fructosa y en 40% en la miel. Veamos ahora este aspecto muy interesante de los carbohidratos. Hasta este momento hemos visto nada más las estructuras abiertas de los carbohidratos, pero vamos a empezar a abordar las estructuras cíclicas de los carbohidratos. Y los veremos en el caso de la glucosa y la fructosa. Para esto vale la pena que recordemos dos temas. Por un lado,
que cuando representamos en un plano de configuración tridimensional de los monosacáridos en su forma cíclica, vamos a tener dos posibilidades. Uno, heterociclos de 5 átomos que recuerdan al furano, o de 6 átomos que recuerdan a las estructuras del pirano. Y otro tema que aquí se nos va a generar es que cuando se formen los ciclos, se van a generar, dado que los ciclos se forman cuando un hidroxilo de la estructura del carbohidrato ataca al carbonilo, este carbonilo se ioniza y forma un hidroxilo. Y entonces se va a generar un nuevo carbono, un nuevo centro quiral. ¿Sí? El hidroxilo puede estar orientado hacia abajo en estas estructuras, en esta representación de Howard, o hacia arriba. Si está hacia abajo, estamos hablando de el isómero alfa o beta, y a esto se les llama anómeros. Bien, las ciclaciones entonces dijimos que se van a dar cuando tengamos 5 o 6 carbonos en la cadena. Y aquí lo podemos ver. Cuando tengamos estos 5 o 6 carbonos en la cadena, se van a poder formar estructuras de anillo muy estables. Es decir, con las tetrosas no lo vamos a poder hacer, pero sí con las pentosas y las hexosas. Vamos a ver en el caso de la glucosa, ¿sí? El hidroxilo del carbono 5 ataca al carbonilo del carbono 1, se ioniza y forma una estructura cíclica. Este oxígeno que está representado en verde corresponde realmente al hidroxilo del carbono 5. Y este hidroxilo ya ionizado sería el carbonilo de la estructura abierta. Entonces, aquí se va a formar un hemiacetal interno, ¿sí? Y esto va a ser en el caso de las aldosas, mientras en el caso de las cetosas se van a formar hemicetales internos. Abordemos la explicación de la formación de los hemiacetales, que se van a formar cuando tenemos aldehídos, ¿sí? No necesariamente van a ser internos, en principio pueden ser externos. Cuando en este caso un alcohol ataque al carbonilo, el carbonilo se ioniza, ¿sí? Y entonces se forma aquí un enlace que le vamos a llamar glucosídico, en donde esta estructura, este alcohol, ¿sí? Está unido al carbono carbonílico y se ioniza el carbonilo. ¿Por qué ocurre esto? Simple y sencillamente porque el oxígeno del carbonilo es más electronegativo que el carbono y tiende muy fácil a ionizarse, por lo cual el carbono es altamente electrofílico y es muy susceptible de ser atacado por nucleófilos. Entonces puede ser externos, entonces se forman hemiacetales externos, o puede ser hemiacetales internos, cuando un hidroxilo de la misma estructura del monosacárido ataca al carbonilo, como en este caso, que es la estructura de la glucosa, es el hidroxilo del carbono 5. Ataca al carbonilo, se ioniza y este oxígeno corresponde precisamente al hidroxilo del carbono 5. Y aquí vemos que se forma una estructura cíclica piranósica de 6 átomos. ¿Qué ocurre con los hemicetales? Estos se forman con las cetosas. Y aquí nuevamente es un alcohol que ataca ahora al grupo ceto del carbohidrato. Aquí tenemos a la fructosa. Si es un alcohol externo, se forma un hemicetal externo. Pero si es el hidroxilo del carbono 5, en este caso, que ataca al carbonilo de forma ceto, pues se forma un hemicetal interno. ¿De qué tipo? Furanósico. ¿Por qué? Porque es un heterociclo de 5 átomos. Vamos a ver cómo se forma el anillo piranósico de la D-glucosa. Aquí tenemos la representación de la D-glucosa en su forma plana abierta en la proyección de Fischer, y en la proyección de Howard pues vemos que la estructura de la glucosa pues no es plana. Los mismos ángulos de unión de los carbonos llevan a esta estructura.
lo cual facilita entonces que este hidroxilo del carbono 5 esté muy cerca y pueda atacar al carbono carbonílico, como aquí ocurre. Se ioniza el carbonilo y entonces se forma, si el hidroxilo queda, es el hidroxilo del carbonilo ionizado, queda hacia abajo, se forma la alfa D glucopiranosa. Si el hidroxilo queda hacia arriba, se forma la beta D glucopiranosa. Entonces, este nuevo hidroxilo que se forma en el carbono 1 da lugar a un nuevo carbono anomérico, a un nuevo isómero, que les vamos a llamar anómeros. Pero también la glucosa puede formar anillos furanósicos, es decir, heterociclos de 5 átomos. Cuando veamos, estas son las estructuras que teníamos en la lámina anterior, y recordemos que en la lámina anterior el hidroxilo del carbono 5 era el que atacaba al carbonilo, pero también puede ocurrir esto, que el hidroxilo del carbono 4 sea el que haga el ataque. Se forma el ciclo, se ioniza el carbonilo, y aquí se formó un heterociclo de 5 átomos. Y aquí el hidroxilo está orientado hacia abajo y se formó la alfa de glucofuranosa. El hidroxilo hacia arriba corresponde a la estructura de la beta de glucofuranosa. Entonces, bueno, lo mismo, este nuevo hidroxilo que se forma en el carbono 1, da lugar a un nuevo carbono quiral, un carbono anomérico. En el caso de la fructosa, los anillos más estables son los de 5 átomos. Y esto ocurre cuando, como el carbonilo está en 2, entonces es el hidroxilo del carbono 5 el que ataca a este carbonilo, se ioniza el oxígeno carbonílico y el hidroxilo puede quedar orientado hacia arriba, dando lugar a la estructura de la beta de fructofuranosa, o bien puede quedar orientado hacia abajo, dando lugar a la estructura de la alfa de fructofuranosa. Y también se puede formar el anillo piranósico, el cual es mucho menos estable que el anillo furanósico, pero no obstante, vamos a explicar cómo ocurre esto. Para que se forme, en este caso, el heterociclo de 6 átomos, se requiere que el hidroxilo del carbono 6 sea el que realice el ataque al carbono carbonílico. Se ioniza el carbonilo y entonces si el hidroxilo queda orientado hacia arriba, esta es la estructura de la beta de fructopiranosa, en este caso piranosa. El hidroxilo hacia abajo indica la formación de la alfa de fructopiranosa. Bien, y aquí vamos a ver cómo las dos formas anoméricas de la D-glucosa pues pueden intercambiarse. De la alfa de glucopiranosa a la beta de glucopiranosa, ¿sí? Esto ocurre y a la transformación de una a otra forma se le llama mutarrotación y lo vamos a ver en la siguiente presentación, pero vamos a ver cómo es que esto ocurre, ¿no? Entonces, esta es la forma de la D-glucosa en su forma abierta y puede ocurrir que se generen tanto la alfa D glucopiranosa o la beta D glucopiranosa a partir de la forma abierta cuando sea el hidroxilo del carbono 5 el que ataca al carbonilo, pero si el hidroxilo del carbono 4 es el que ataca, que es este, se forman la alfa D glucofuranosa o la beta D glucofuranosa. Las más estables son efectivamente las formas piranósicas. Vamos a ver ahora a los glucósidos, el concepto de los glucósidos y del enlace glucosídico. ¿Qué son los glucósidos? Pues se van a formar cuando los carbohidratos en su forma hemiacetálica reaccionan con un compuesto externo, ¿no? con una estructura distinta al carbohidrato. Aquí tenemos la representación.
Este sería el carbono que anomérico, donde ya se adicionó un, un reactivo diferente. ¿Cómo ocurre esto? Los enlaces glucosídicos se pueden generar entre monosacáridos cuando se unan, ¿no? Aquí tenemos la estructura de la glucosa en su forma cíclica. Tenemos el hidroxilo del carbono 2 hacia abajo, arriba, abajo. Este es el carbono anomérico en su forma alfa. Y aquí tenemos formado un hemiacetal. Aquí igual, estas dos son las estructuras de las la alfa de glucopiranosa. Y de la misma manera como se puede formar un enlace con un alcohol externo, pues también se puede unir este hidroxilo del carbono 4 atacando al alfa de glucopiranosa en su forma abierta, es decir, a la de glucosa, y se forma un enlace, en este caso, un enlace glucosídico. Este oxígeno que está aquí presente, ¿sí?, es el oxígeno que corresponde al carbono 4 de esta glucosa. Y entonces aquí vamos a tener un acetal, ¿sí?, y este es un hemiacetal. ¿Por qué es un acetal? Pues porque aquí ya está unido el carbono anomérico, por un lado, a toda la estructura del carbohidrato a través de este oxígeno, y aquí a través de este otro hidroxilo de la otra glucosa ya va a tener otro enlace adicional. Este ya no se va a poder abrir, ya no va a poder tomar la forma abierta, mientras que este sí. Entonces aquí esto va a formar un glucósido, y el acetal, como lo decíamos, no va a presentar rotación, es decir, no se va a poder transformar a la forma beta o alfa de manera directa, ¿no? No va a poder ocurrir. Y aquí ya se formó un glucósido. Entonces, los glucósidos también se pueden llamar glicósidos, y entonces son compuestos que se forman por monosacáridos unidos por un enlace glucosídico a otra sustancia no glucídica. Entonces, y cualquier grupo que se une al carbohidrato se le va a denominar como aglicona. Y estos enlaces glucosídicos, estos glucósidos, se pueden hidrolizar en medio ácido y en presencia de protones y de calor, o bien enzimáticamente. Aquí hay algunos ejemplos de enlaces glucosídicos, aquí con otra representación tridimensional, en donde tenemos a dos moléculas de glucosa. Esta es una glucosa y otra glucosa. En este caso, el enlace por el cual está siendo unido las dos moléculas de glucosa es un enlace beta, porque está hacia arriba, ¿verdad? Aquí esta glucosa está unida con metanol. Esta es la molécula de metanol. Y aquí en una conformación beta y aquí en una conformación alfa. Aquí está unida la glucosa a un compuesto aromático con grupos hidroximetilo, esencialmente, ¿no? El hidroxilo del hidroximetilo es el que está formando el enlace glucosídico. ¿Cómo se forman estos glucósidos que hasta este momento hemos visto que son con alcoholes, ¿no? Pues también se pueden formar con compuestos que tienen sulfidrilos o con aminas. Entonces, tenemos que partir de la forma cíclica de la glucosa. Aquí tenemos la alfa de glucopiranosa, que lo primero que tiene que ocurrir es que se abra, que adopte la forma abierta. Aquí ya la tenemos, la forma abierta. Entonces aquí viene, en este caso, el etanol, atacando al carbonilo, ¿sí? Se ioniza el carbonilo, toma la conformación toma la forma de un hidroxilo, y entonces se cicla.
y se pierde la molécula de agua. Esta molécula de agua que se pierde corresponde al oxígeno del carbonilo. Y este es un O-glucósido. Lo mismo, la misma secuencia de eventos ocurre si lo que está atacando es un grupo sulfidrilo. Exactamente lo mismo. Aquí el grupo sulfidrilo ataca al carbonilo en su forma abierta, se ioniza el carbonilo, se cicla, se forma la forma piranósica del glucósido y se pierde una molécula de agua que corresponde nuevamente al oxígeno del carbonilo, y aquí lo que se formó es un S-glucósido. Y la forma correspondiente de los N-glicósidos es cuando el grupo amino ataca al carbonilo en su forma abierta, ¿verdad? Se ioniza y después se cicla nuevamente el glucósido y ya se formó un N-glucósido. Lo equiparable ocurre en el caso de la fructosa. La formación de O, S o N glucósidos, partimos de la forma cíclica de la glucosa, en este caso de la fructofuranosa. Se abre primero, aquí ya viene el ataque con el etanol, se ioniza el carbonilo, se vuelve a ciclar y se forma un O-glucósido. En la forma abierta de la glucosa, también un compuesto con un grupo sulfidrilo hace el ataque al carbonilo, se ioniza, se cicla nuevamente y se desprende una molécula de agua. Y lo mismo ocurre con los compuestos aminados. Hay un ataque al grupo carbonilo, se ioniza, se forma el hidroxilo y después al ciclarse se pierde la molécula de agua. Veamos aquí algo interesante, que es el caso de la lactosa, que es un O-glucósido, ¿sí? Que es un disacárido. Un disacárido de glucosa y galactosa. Esta es la estructura de la glucosa. Pero en esta lámina yo quise representar cómo es que se forma el enlace glucosídico. Aquí tenemos a la galactosa, que puede estar en la forma alfa, alfa-beta de la galactopiranosa. Por eso es que está el hidroxilo en una orientación hacia el frente. Bien, lo primero que tiene que ocurrir, como dijimos, es que se tenga la forma abierta. ¿Qué es esta? Esta es la D-galactosa. Y la D-galactosa es un dímero de glucosa y galactosa. La lactosa es un dímero de D-galactosa y de glucosa, ¿no? En este caso es la beta de glucosa. El hidroxilo del carbono 4 de la beta de glucosa ataca al carbonilo, se ioniza el carbonilo. Cuando se cicla la estructura de la galactosa, se pierde una molécula de agua que va a corresponder al oxígeno del carbonilo de la galactosa. Y ya se formó aquí un enlace en conformación beta, en 1, 4, entre el carbono 1 de la galactosa y el 4 de la glucosa. Tanto la galactosa está en su forma beta, esta es la B de galactosa, como la glucosa que está como beta de glucosa. Recordemos que aquí esta forma cíclica de la glucosa pues puede abrirse, ¿verdad? Entonces puede abrirse y cerrarse, abrirse y cerrarse. Aquí algunos ejemplos de oligosacáridos interesantes que están presentes en muchas matrices alimentarias. La maltosa, en la cual tenemos enlaces de glucosa con glucosa, es un disacárido, unidos por enlace alfa 1,4. La isomaltosa, también de glucosa, un dímero de glucosa con glucosa, pero aquí unidos por un enlace alfa 1,6. La celobiosa, idéntico a la maltosa, nada más la diferencia es que aquí el enlace es beta 1,4, mientras que la glucosa es alfa 1,4. La sacarosa, ya dijimos, es un dímero de la glucosa con la fructosa, entre el carbono 1 de la glucosa y 2 de la fructosa. Y la lactosa, que ya vimos, que es un enlace beta 1,4 de la galactosa con la glucosa. Trisacáridos interesantes serían la maltotriosa, la isomaltotriosa o la rafinosa. En estos dos casos son trímeros de glucosa
y en la rafinosa hay una fructosa presente. Y dentro de los oligosacáridos más importantes tenemos a las maltodextrinas, que es polímeros de glucosa con 4 a 10 unidades, o las ciclodextrinas, que son polímeros cíclicos de glucosa entre 6 y 10 unidades. Finalmente, aquí vienen algunas tareas relativas al tema, que aquí se las dejo para que reforcemos algunos de los conceptos que hemos revisado y que considero que de esta manera podemos reafirmar lo que aquí he presentado. Les agradezco su atención y espero verlos en la próxima presentación de esta serie de los carbohidratos.